del trabajo de lo que nos toca. Quiero presentarles ahora a Lucía Dominga Molina Sandes. Ella es afrodescendiente argentina, autopercibida como afroargentina del tronco colonial, diplomada en género, embajadora para la paz, presidenta y fundadora de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana Mario Luis López en Santa Fe. Ella es una de las que va a dialogar con vos. Y después te cuento ya sobre Alejandra, ¿o querés dejarlo para después? Bueno, entonces podemos conversar con las dos. Bueno, Alejandra Ironici Castillo, ella es militante y activista trans por los derechos humanos, es presidenta de la organización Miser Santa Fe, Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa. Alejandra es trabajadora en el Servicio Social del Hospital Sayago de la ciudad de Santa Fe, docente de la Escuela 340 de Santo Tomé y estudiante de abogacía. Participa en el desarrollo de programas y proyectos de la provincia que defienden los derechos de las disidencias y minorías sexuales. Con vos, Lucía Dominga Molina Sandes, y Alejandra Ironici Castillo. Bueno, bienvenidas y qué gusto que nos estamos dando en Tifloteca Santa Fe, comenzando estas conversaciones con ustedes. La verdad, mira, mi hija antes de cuando les dije quiénes venían, me dijo, unas cracks. Así que, bueno, la verdad, definición de una joven. La verdad que es un gustazo y comenzamos, Lucía, a dialogar, a conversar, porque te agradezco primeramente, sé que hoy no ha sido un día fácil, así que bueno, gracias por tu presencia nuevamente y bienvenida a este espacio, a que nos cuentes de esta lucha, de este colectivo, de lo que te moviliza. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes, ¿no? Y mi saludo va a ser con una palabra africana que significa sawabona, que significa que yo te respeto, yo te valoro y eres importante para mí. Bueno, agradezco mucho a Marcelo esta oportunidad. La verdad que hoy no estaba muy bien, pero la energía que recibo de todos ustedes me hace sentir excelentemente bien. Felicito a mis antecesores que hablaron, la verdad, un gustazo. Y también felicito por lo que pasaron, el resumen de lo que es. Me cuesta nombrar el nombre de Tifloteca. Tifloteca. Y la verdad, precioso todo. Realmente me siento muy bien estar con ustedes. Bueno, yo les puedo decir muchas gracias. Hace muchos años que estoy trabajando en la temática étnica, ¿no? Los componentes étnicos de nuestra sociedad. Y no me refiero a la época actual, sino a quienes aportaron allá desde la época colonial y antes de la época colonial, en la conformación de lo que hoy es Santa Fe, Argentina y América. Me estoy refiriendo a los afrodescendientes argentinos. A los afrodescendientes en general, ¿no? Y en particular a los afroargentinos. Yo soy afrosantafesina, nacida en Santa Fe con varias generaciones, y la preocupación que me llevó a todo esto es porque no me sentía identificada en mi época escolar en la representación de nuestra historia. Y con el pasar de los tiempos, me di cuenta que había una palabra que habíamos naturalizado,
mejor dicho, dos palabras, que son el prejuicio que hay sobre las personas que son descendientes de africanos y, y también, dije dos palabras, una es el prejuicio y otra es la discriminación. En sus primeros tiempos y a raíz digamos, del poderío económico de aquellas épocas, es que se crearon todos estos prejuicios y después las consecuentes discriminaciones. Y bueno, por eso es que desde 1988 nosotros con el que fue mi compañero de vida y de lucha, Mario Luis López, fundamos lo que es la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, cuyo objetivo es luchar contra todo tipo de discriminación, de xenofobia, racismo y las formas conexas de intolerancia. Fuimos pioneros en esto, somos una institución que ha trabajado a lo largo de 33 años en formas consecutivas. No hemos logrado todavía distintos objetivos que nos hemos puesto, pero sí hemos logrado por lo menos una visibilidad y en ese sentido puedo decir que me siento orgullosa de haber participado junto con la Casa de la Cultura para que en Santa Fe sea el primer reconocimiento hacia la presencia de nuestros ancestros. Bien. Es que lo que mencionás sobre prejuicios, sobre la discriminación, también son temas que nos atraviesan a las personas con discapacidad también. Y vamos a retomar, si querés te repones un poquito y vamos a retomar en un ratito sobre estas palabras. Antes quiero avisarle también a los que están conectados que si por las dudas se llega a cortar a la hora, porque Google por ahí allí a veces se corta, bueno, a la hora nos volvemos a conectar al mismo enlace que vamos a estar todos aquí continuando y siguiendo este diálogo, esta conversación. Nos conectamos al mismo enlace. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? No, que sí, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo entonces un poquito. Bien. Sí. No, te preguntaba sobre los prejuicios. Sí. Te preguntaba sobre los prejuicios. Sí. ¿Cómo nos atraviesan? Claro, es muy triste cuando uno es chico, ¿no? Que siempre, en el caso mío, es muy notorio que soy descendiente de africano, pero hay otras personas que no, por ejemplo en el caso de mis hijos, y si bien a ellos no los discriminan por ellos mismos, pero sí los discriminan por sus mayores. Entonces todo eso nos cuesta, hace que, por eso es que nosotros quisimos tener esta institución como para darle una respuesta a nuestros hijos. Y cuando hablo de nuestros hijos veo la influencia que podemos tener en los jóvenes, sobre todo por su autoestima, ¿no? Porque esa diferencia y ese rechazo existe, aunque muchas veces se naturaliza, pero existe. Y todos tenemos derechos, y todos tenemos que defender nuestros derechos humanos. Claro. Así que por eso estoy... Como se ha naturalizado eso, como decís, ¿no? Como se ha naturalizado el prejuicio en general. Y claro, estamos en un momento en donde tenemos que levantar nuestra voz, así como lo están haciendo ustedes, como lo hacía la Helves, ¿no? Que tenemos que luchar por nuestros derechos. Si nosotros no levantamos la voz, nadie lo va a hacer, al contrario. Nos van a seguir dejando en el ropero como antes se hacía, tanto con nuestros abuelos, abuelas, como también pasó con ustedes cuando recién en tiempos contemporáneos es que
pueden salir y pueden andar y pueden tener su vida. Ojalá todos pudieran hacerlo, porque es necesario que todos tengamos nuestro lugar y nuestro derecho. Pero si no levantamos la voz no lo vamos a tener. Bien, te propongo en un ratito continuar. Es muy rica tu palabra, la verdad que nos abre mucho también los caminos y las miradas que también nosotros estamos tratando de constituir para que estas huellas que vos nos traes también de tu colectivo, de este grupo que está trabajando aquí en Santa Fe, también son muchas nuestras también. Ale, quisiera saludarte ahora un ratito, también compartir un ratito con vos de esta conversación, que te puedas sumar y que nos traiga tu voz, tu militancia, que nos traiga también tu palabra acerca de esto que te moviliza y esto que moviliza también al colectivo trans de nuestra ciudad o en general en el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenida. Esta vez me parece que no tienes el micrófono activado. No, me parece que está desconectada. Ya te digo bien. Dale, porque hace un ratito estaba conectada. Sí. Bien. Bueno, mientras tanto, no sé si querés ir comentándole a la gente también un poco qué es Tifloteca Santa Fe. Sí, o querés leer el chat, lo que vos decidas, no hay problema. Bueno, en el chat tenemos agradecimiento a Patricia Michelov, que dice felicitaciones por la maravillosa propuesta. Pablo Cripa también dice felicitaciones. La gente de Asami nos manda un abrazo grande. Ana Abogado dice excelente presentación, felicitaciones. Avi Adap también felicitaciones. Marcela Papini está saludándonos también por este proyecto que es Tifloteca, nos manda un fuerte abrazo. Guadalupe Bargiela dice felicitaciones compañeros, excelente actividad, celebro realmente que puedan realizarse estos espacios intercambiando percepciones, nada de nosotros sin nosotros, un abrazo grande desde Buenos Aires. Bien, muchísimas gracias por la palabra de todas, de todos. Bueno, continuamos porque tal vez se desconectó Ale. Un ratito. Sé que estaba viniendo de una propuesta, porque estaba movilizada hoy a la siesta, pintando, haciendo algunas pintadas o colgando banderas, después ya nos va a contar seguramente. ¿Podemos retomarlo, Luis? ¿Te parece, Lucía, si querés la conversación? Sí, cómo no. Bueno, porque me quedé pensando... Ajá. No, perdón, me quedé pensando en esto que nos atraviesa y tal vez podemos encontrar en común en esto de encontrar huellas y encontrar miradas que nos conectan. Me quedé pensando en eso que nombrabas de los prejuicios, de esto de cómo nos paramos en la sociedad ante esos prejuicios. Bueno, de todo un poco lo que estabas diciendo y de la discriminación, cómo se produce, ¿qué están entablando ustedes? Tal vez como colectivo, tal vez como casa, pero ¿qué acciones para deconstruir esos prejuicios? Mirá, primero nosotros lo que hemos logrado es un autorreconocimiento y saber lo que somos, ¿no? El Ubuntu, ¿no? Porque somos... y es muy importante primero saber quiénes somos para después poder explicar, por ejemplo, eso es lo que yo he hecho la mitad de mi vida. Yo tenía, digamos, algo así a raíz de la educación que recibí, de no encontrarme en los libros de historia y sino encontrarnos como en la época de la colonia únicamente, una cierta vergüenza y sin explicación de por qué yo era así, ¿no? Y después, cuando empecé a conocer mi historia, cuando empecé a compartir con otras personas que estaban cargados de su historia y compartir distintos elementos, entonces eso hizo que generara en mí incluso
mi compañero, porque también era afrodescendiente y él buscaba sus raíces, hizo que nos empoderáramos y que llegó un momento tal que sabíamos de nosotros que era necesario, y por todo lo que habíamos pasado, era necesario compartirlo, decírselo a los demás, sobre todo los jóvenes, porque la discriminación existe, y vaya si existe, ¿no? Claro. En todas formas, en todas formas. Y bueno, por eso es que luchamos en una forma de, digamos, dando charlas, organizando foros, bueno, investigando, también apropiándonos de algunos lugares que eran donde vivieron nuestros ancestros, Ajá, como por ejemplo el Paseo de las Tres Culturas, ajá. que es el que está ahí en el Sí, Paseo Histórico, claro, el ¿no? costado de Casa de Que está, Gobierno. claro, Casa de Gobierno, Museo Histórico, Etnográfico Claro. y el Convento de San Francisco. El Entre Parque la del Sur. intersección de todo ello, ¿sí? Ahí está el Perdón, dije en Paseo el de las... Parque del Sur. Sí, sí, sí. Este, ahí está el Paseo de las Tres Culturas. Y eso fue el primer reconocimiento que hubo en Santa Fe también hacia nuestros ancestros. Y fue importante. Y mucha gente tampoco lo sabe, pero porque también tenemos que ver que como consecuencia de todo lo que ha pasado desde que trajeron a nuestros ancestros hasta ahora, este, ha habido generaciones de silencio y que no han sabido o no han querido o no han podido brindarnos a nosotros los descendientes lo que ha pasado con anterioridad. Mm. Y entonces muchos lo conocen y muchos otros no, y algunos lo tuvimos que hacer intelectualmente. En mi caso, yo lo hice intelectualmente y tuve la buena suerte de poder viajar a integrar un grupo este, de investigadores y de intelectuales afrodescendientes de América del Sur, de habla hispana, un grupo que se conformó allá por el 2003 en Barlovento, Venezuela, y de allí estuvimos en distintas oportunidades reuniéndonos en distintos países, hasta que en el 2010 esas reuniones trajo como consecuencia el haber presentado un libro con conocimiento desde adentro, los afro-sudamericanos cuentan sus pueblos y sus historias. Mm. Así que eso fue, en resumen, un Claro. poco lo que hemos vivido. De ese Pero recorrido, también, de ese recorrido tan rico, y a la vez me quedé pensando en esta cuestión de que comenzó con una aceptación de la propia sí, marca, de la propia característica, y de repente esa huella se transformó en la búsqueda más teórica y de una explicación y de volver a la sociedad, volver a contarles esto que vos sentías también, y de este grupo también que después fuiste encontrando. Qué interesante el recorrido, ¿no? Que venís sí. haciendo, y que la casa indoafroamericana viene haciendo también en tu persona. Uh-huh. Y lo que te quería decir es que fue muy importante porque también participamos en el año 2001, hubo un encuentro a nivel mundial muy importante en Sudáfrica, que fue el tercer encuentro internacional contra el racismo. Y fue muy interesante porque conocimos gente de todo el mundo, no solamente afrodescendientes, sino de todas las etnias y de todas las también discapacidades, y tuvimos la oportunidad de intercambiar y ver cómo es, en realidad, es reconocer
el poder que tienen algunas personas para no someter, pero sí disminuir a otras personas, Claro, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que somos rechazados. claro. Y bueno, pero somos iguales que todos, tenemos todo lo Claro, mismo. claro. Me quedé pensando en eso que a veces se hace, y sin duda que algunos deben ser conscientes, pero otros deben ser como en eso que está como en la matriz social que se disimula, que a lo mejor en una palabra, en un gesto, en una mirada, pero eso que decías también, esto de estar discriminado, de estar a veces rechazado, qué interesante en poder descubrir esos gestos para poder, bueno, ponerlos sobre la mesa y poder sacarlos, dejarlos de hacer. Sí, fíjate vos una anécdota. Yo le demostraba a mis hijos cuál es, cómo puede ser el rechazo hacia lo distinto. Por ejemplo, una vez fui con uno de ellos y fui a un supermercado. Y entonces le digo yo, fíjate vos el guardia, ¿no? Y bueno, en un determinado momento le digo yo, ¿dónde está el guardia? Atrás nuestro. Wow. Seguimos caminando, o sea, seguí comprando, y digo yo, bueno, decime ahora dónde está, atrás nuestro, ¿no? Y esa es una forma de, de que la sociedad nos rechaza. Pero es importante que nosotros somos seres humanos y podemos alzar la voz y podemos defender nuestros derechos, ¿no? Me quedé pensando en esa sospecha por determinadas características, en esa sospecha existente que a veces se traspasa, se hereda de otros tiempos y que es necesario interrumpirlas, verbalizarlas para interrumpirlas. Sí, ya lo creo. ¿Cuánta semejanza encuentro en tus palabras en mucho de lo que por ahí ocurre con la discapacidad? Mucho de lo que ocurre. Seguramente más de alguna de las personas que nos está escuchando debe también encontrarlas a esa semejanza. Yo pienso que sí. Perdón, Lucía, Alejandra pudo volver, pudo conectarse nuevamente nuevamente de... Marcelo, Sí. Gabriela Bruno, que está presente Sí. en la reunión, mandó un mensajito hace unos minutos, no sé si lo viste, Hugo, Sí, que Alejandra tiene problemas con la conexión. Claro, claro. Bien, No, bueno. a ver, Gaby, si es así, como dijiste, si estás... Yo no te veo en pantalla. Pero bueno, sí, debe ser seguramente. Si no está, porque estuvo un ratito y... Sí, dice Gabriela que se lo dijo hace un rato. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias y felicitaciones, Gaby, también por lo de anoche. Porque le digo a Gaby por lo que hoy también mencionaba Matías, que tiene que ver con la ley de capacitación en perspectiva de discapacidad para todas las personas que están en el poder, ya sea del gobierno provincial, el gobierno legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, vos, Gaby, fuiste casi ideóloga, te diría. Así que felicitaciones, amiga, junto con todos los compas de Movimiento de Acción Colectiva. Un abrazo grande. Mirá, te lo hola, felicito. Marcelo. Sí. Carlos Colere. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Un gusto para todos y saludarles. Estoy con el celu y no pude encontrar el chat, por eso me meto así intempestivamente. Dale, un gusto. Disculpen, rasgos del autoritarismo o de la impertinencia. No, me quedé pensando, escuchaba a Lucía Molina,
Y uno no puede menos de recordar que la marcha de San Lorenzo, que fue, si yo no tengo mal conocida la historia, hecha por un descendiente afro y que ni siquiera fue reconocido y se tardaron décadas en ese reconocimiento de ese cabo de policía, inclusive ni siquiera en la fuerza se la había reconocido. Digo, una de las marchas que más nos identifican nacional e internacionalmente. Pero preguntarle también a Lucía dos cosas. Una, cómo fuese, porque ella dijo en un momento que hizo un proceso intelectual, a ver cómo fue eso. Y lo otro ya es una pregunta más curiosa, si tienen, o digamos, en el trabajo que ellos realizan, digamos, hay idea de cuántos afrodescendientes habría en la Argentina o quedarían actualmente en la Argentina, porque también aún en esta historia que muchas veces nos han contado, a veces también uno sabe y hay alguna liñita donde uno ha podido extraer o de la mirada crítica de los autores críticos que también los afros dejaron su sangre en pos de la libertad de estas tierras. Pero bueno, esas dos preguntas. Gracias, Carlos. Adelante, Luisa. Si Micrófono. Sí, ahí sí. Luisa, yo le dije Lucía, perdón. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Mira, la marcha de San Lorenzo fue escrita por un afro-uruguayo con nacionalidad argentina. Y tenés toda la razón del mundo, porque eso es lo que pasó con su vida. Bueno, él han traído sus restos a Venado Tuerto, acá en la provincia de Santa Fe. Cayetano Silva, ¿no? Sí, cuando llegó cuando tuvo tenía que tener la designación de ser director de un grupo de músicos, ¿no? Dentro del ejército, no le dieron, y cuando murió tampoco le dieron el lugar que le correspondía por haber pertenecido al regimiento. O sea, y eso hay muchos casos parecidos, o sea, parecidos en cuanto al rechazo, ¿no? Nosotros tenemos una persona que es nuestra líder, que hace poco tiempo se la ha reconocido como la madre de la patria, ¿no? Que es una mujer negra, fue una mujer negra, pobre, murió en la pobreza, ¿no? Y sin embargo, ella estuvo luchando en las invasiones inglesas y al mismo tiempo estuvo en el ejército del general Belgrano, que fue nombrada por Belgrano capitana y por los integrantes del ejército la madre de la patria. Pero nunca se la reconoció, recién hace poco tiempo. Y a raíz de ese reconocimiento es que el 8 de noviembre del 2013 se sancionó la ley 26852, donde el 8 de noviembre es el día de los afroargentinos, de las afroargentinas y de la cultura afro, ¿no? Y que esa ley, para que sea reconocida a nivel de la República Argentina, tiene que estar adherida mejor dicho, las provincias tienen que tener su adhesión a esa ley. Y ya te cuento que acá en Santa Fe, desde el año 2013, estamos insistiendo para que se adhieran, porque es la única manera de exigir el cambio curricular en la educación, donde se enseñe la historia que no contaron
de los afrodescendientes. Y la otra parte de la pregunta, que no me acuerdo. Sobre el número, te preguntaba, me parece, Carlos, sobre si tienen algún número, alguna estadística. Con respecto a las a los distintos censos, podemos decir que a medida que pasaron los años, si bien con el primer censo, que fue en el siglo XVIII, hubo en algunas partes un 64%, como por ejemplo en Tucumán, un 64% de población afro. Santa Fe en ese momento no se contabilizó, pero después la profesora Catalina Pistone hizo una revisión, una investigación, y se calculaba que en Santa Fe un 27,7% era de presencia afro. Pero no tuvo en cuenta, o sea, ella contabilizó la presencia afro en la zona urbanizada, y en la zona rural no la tuvo en cuenta, y allí había muchos africanos, afrodescendientes, que trabajaban en el campo nuestro. Y eso tampoco se dice. Y con respecto a los censos, si vos te fijas en el censo, hubo en el 2005 un censo de autopercepción que se hizo en Buenos Aires y en Santa Fe. Nosotros participamos de la pregunta que se hizo con todas las reuniones que hubo antes. Y en Santa Fe dio como resultado, porque fue un censo que se realizó alrededor de 700 casas, porque eso fue en el 2005, y no nos olvidemos que en el 2003 nosotros tuvimos la inundación. A raíz de eso, arrojó el censo un 3,8%. Y si vos comparás el censo que se realizó en el 2010, podemos decir que el censo arrojó un 0,33%, que realmente no se ha hecho una sensibilización como para saber quiénes son o quién tiene pertenencia afro. Es muy importante eso. Eso es lo que queremos saber. Nosotros no sabemos ahora cuántos somos. No sabemos cuántos somos porque tenemos que tener un censo de sensibilización y de pertenencia para saber realmente cuántos somos. Claro, claro. Y la otra pregunta, perdón, era sobre eso. Tú hablaste de reconocer los orígenes o los ancestros y hablaste de un proceso intelectual. Sí. Yo me quedé ahí tecleando. ¿Cómo es eso? Porque bueno... ¿Sabés cómo es eso? Porque la historia, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, la historia la escribieron, no la escribimos nosotros. La escribieron los otros, ¿no? Y bueno, a raíz, en el caso mío, fue investigar todo lo que, bastante de lo que han escrito sobre nosotros, ¿no? Y yo anteriormente dije que que pertenecíamos a un grupo Barlovento, que es que escribimos un libro, ¿no? Y eso nos permitió, entre lo que escribieron sobre nosotros y la comparación que nos dieron los otros compañeros que sí tienen una relación con sus ancestros, nos permitió a nosotros saber cuánto tenemos, que no solamente es nuestra genealogía, que no solamente somos negros que hemos estado acá, sino que simplemente tenemos, genealógicamente también conocemos nuestras cosas. Por eso es que nosotros a través de la institución recreamos pautas
pautas que hemos visto en otros lados y que leyendo lo que han escrito sobre nosotros podemos recrearlo, como nuestros bailes, los tambores. Sí. Ese libro está, ¿cómo se puede conseguir? ¿Está digitalizado? ¿Está en PDF? Ese libro queremos poder editarlo, porque me siento mal porque fue editado en Bolivia, fue editado en Colombia, fue editado en Brasil, ahora sale en Brasil una segunda edición y acá no lo hemos podido editar. Y es muy importante, porque no es solamente que conoce la historia de nuestro país, sino también la historia de los países de habla hispana de América del Sur. ¿Y tú pudiste reconstruir la de tus ancestros? Y por ahí, perdón, una pregunta impertinente, pero digo, ¿pudiste reconstruir la historia de tus ancestros, de dónde vinieron, o cuándo llegaron, o cómo fueron, o hasta dónde pudiste llegar en eso? Es muy o hasta dónde difícil se ha eso. podido llegar, no sé si este es un caso individual en todo caso, o hasta dónde. Mira, es muy difícil eso. Estoy en un proyecto, compartiendo un proyecto donde pueden decirme de dónde vinieron mis ancestros. Pero lo que a mí me encantaría saber, todo mi árbol genealógico, que no lo tengo, y que es muy difícil poder Claro, porque no se lo llegar. anotaban en las partidas, en las iglesias, no. No te olvides que cuando nos trajeron, nos quitaron nuestros nombres, nos quitaron nuestra religión, fuimos sometidos a un montón de barbaridades, ¿no? Sobre todo nos sometieron a todo. Sí. Todos. Así que es muy, muy difícil. Lo importante es que realmente nos sentimos como descendientes de africanos, ¿no? De la parte que a mí me toca, porque también tengo las otras raíces, pero de la parte que es más visible, y de la parte donde no se habla tanto, yo estoy muy, muy orgullosa de poder hablar de los ángeles. Realmente me siento muy orgullosa y de poder hablar, no solamente para mis hijos, sino para todo aquel que quiera escucharme. Bueno, muchas. Tremendo lo que contás del supermercado. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, qué Eso fue terrible. cuando mis hijos eran chicos. Eso fue cuando mis hijos eran chicos. Pero hace muy poco fui con un amigo al supermercado, hace poco, te digo, 2 años, y me pasó lo mismo. Ahora, digo, y frente a eso, ¿cuál es la concepción de estrategia de lucha? Digo, porque ahí hay una clara, mucho más, bueno, la discriminación tiene y lleva la criminalización también. Es el presuponer que porque tenés un color, vas a robar, digamos. Hay una criminalización allí, no son, digamos, digo, ¿cuáles vos pensás o crees que pueden ser o son o fuerzas Mira, el para... rechazo puede Porque para ir a hablar, me imagino que hablar con ese señor vigilante, con el dueño del supermercado, bueno, puede ser una primaria acción, pero me parece que es insuficiente. Justamente es lo que hacemos nosotros, es de dar charlas en las escuelas, en todos los niveles, no solamente en un nivel superior, sino a los niños, en las escuelas primarias, en la escuela secundaria, terciaria, universitaria, a los futuros profesores de historia, porque muchas veces es porque se han callado, ¿no? Sus familias se han callado y no se sabe, y otras veces lo saben, no lo dicen, y es necesario conocer nuestra historia, así como se conocen
otras etnias, ¿no? Que, no sé, ¿me están hablando? No, habló un lector de pantalla. Lectura de pantalla hablan. Perdón, perdón. No, pero... Sí. No, estaba escuchándote. No, por favor, terminá y después quería subrayar algo también que dijiste. Bueno, no sé, Carlos, qué es lo que quiere decirme. No, claro, no, sí, un poco por ahí, o nada, o sea, habías ese tipo de situaciones, podías, digamos, si había algún espacio a donde denunciarlas, o habías acudido a algún lugar como a denunciar para eso, ¿no? Porque ahí hay Y bueno, no sé. acá tenemos el INADI, que ahora, bueno, está. Yo creo que lo más importante y que subrayo, ¿no? Lo que dice Lucía es el hecho de dar a conocer, empezar a mostrar, empezar a visibilizar a través de las charlas, ¿no es cierto? Para ir corriendo eso que la gente ya tiene como su mirada, ¿no? Para ir tratando de cambiar esa mirada que proyecta siempre un paradigma y que sigue marcando por una falta de conocimiento, y que es lo que un poco, ¿no?, propone la Tifloteca, ¿no? Empezar a mostrar, empezar a empoderarse, empezar a hacer visible aquello que no estaba visible, para que ese nuevo conocimiento, ¿no?, vaya generando estos espacios de apertura, estos lugares para empezar a conocer y empezar a dar a conocer a la sociedad, ¿no? Coincido totalmente con eso que estabas diciendo y señalo en eso lo que estaba, porque era lo que por ahí quería subrayar hoy, lo que decía Hugo, es en los hábitos, en lo profundo, en la matriz de la sociedad, que es donde hay que buscar esto que señala la Tifloteca también, la posición que dice Bourdieu, que habla de esa posición en la sociedad y que me parece que tenemos que buscarnos para poder encontrar cómo deconstruir eso que se sigue repitiendo, en tu caso o en nuestro caso, pero en el caso de tantas cosas que se repiten y se heredan y se siguen replicando, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pero nosotros también tenemos una biblioteca, ¿no?, que es importante, y otra de las cosas que tenemos es, bueno, algunos videos que hemos hecho. Yo a nivel personal escribo poemas, que también sobre la temática, y bueno, todas esas cosas que contribuimos de alguna u otra manera para dar conocimiento de nuestra presencia, ¿no? Nuestra presencia pasada y presente. Bien. Hugo, ¿querés dar una leidita a Olivi del chat o a dar paso a alguien a lo mejor que esté levantando la mano, a alguien que quiera también participar? Por favor, el micrófono está abierto. Aprovechemos a Lucía hoy, que no estaba, dijo que no estaba en condiciones hoy. ¿Cómo será si hubiera estado en condiciones, Luis? Te tenemos hablando hace más de una hora aquí y estamos todos enganchados. No. Bueno, tenemos saludos y felicitaciones. La buena energía es la... Por supuesto. Francisco José Zanotti, excelente iniciativa, la de Tifloteca. Vilma Gieco celebra el encuentro y la escucha interesada. Bueno, abrazo las nuevas ideas que nos hacen más humanos, dice. Betina Sutión dice, muy buena propuesta de encontrarnos para dialogar en estos entre distintos movimientos, que eso es lo importante y lo que nos ayuda a conocernos y a llevar a conocernos a la sociedad. Gabriela Bruno dice, bueno, me lo dijo hace rato, besotes de felicidad. Rocío Maida, muy buena propuesta del encuentro, saludos desde Paraná. Viviana Vergara, excelente propuesta, un saludo a los organizadores, saluda desde Paraná también. Georgina Ferreira dice, excelente trabajo, felicitaciones a todos. Y Mariana Morla dice, felicitaciones y gracias por la invitación a los estudiantes de trabajo social.
que, bueno, seguramente las próximas charlas ya estarán participando también la gente del trabajo social, ¿no? También. Ahí, la verdad que esto es una conversación que comienza, que seguramente vamos a ir explorando y vamos a ir con las mismas ideas que nos vayan dejando, vamos a ir buscando por dónde rumbear, porque esto es uno de tal vez de las cuestiones o las actividades que proponemos, ¿no? De la búsqueda incesante hasta encontrar, para poder con ese encuentro construir un camino. Y me parece que mientras tanto vamos a estar en las actividades como hoy presentaban las distintas actividades, la formación, la investigación, porque es una de las ramas que ya empezamos a dialogar, a charlar. Creemos que hay mucho por investigar, mucho por resignificar, pero mientras tanto vamos a ir caminando por este camino de huellas, de búsquedas, de construir una nueva mirada. Voy si ustedes no tienen alguna pregunta o algo, voy yo con una, como para ir redondeando también con la amiga Lucía. Bien. Bien. Permiso, Marcelo. Más que Adelante. pregunta, quería felicitar a Lucía por el camino recorrido, porque a pesar que la despojaron de todo, porque realmente la han despojado de todo, y la han hecho pensar que ni siquiera era humana, sin embargo a todo eso, ella pudo seguir transitando el camino con fuerzas, y no solamente que lo transitó, sino que ahora está enseñando a otras personas a poder salir adelante bajo cualquier circunstancia que se pueda vivir, y a pesar de los sesgos y los prejuicios sociales, trabajar y seguir adelante. Mis humildes felicitaciones a Lucía, y te abrazo el alma, Lucía. Gracias, Guido. Gracias. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí mientras siguen, cuando quieran interrumpen y toman la palabra, por favor, porque la idea era también finalizar charlando así, ¿no? Y yo por lo menos, Lucía, quería por lo menos empezar a plantearte algunas, por mi parte, últimas miradas que nos puedas dejar sobre aquello que podría ser tu propia percepción de cómo y por dónde ir nosotros, buscando la huella, buscando un camino de colectivizar estas ideas, buscando lo que vos nos puedas decir, lo que vos nos puedas traer a esta conversación. Mira, a mí me parece, y dado en lo que he hecho a lo largo de años, es no dejar de comentar y de empapar a la gente con la temática nuestra, no la problemática, la temática nuestra, porque somos parte del todo y todos tenemos que conocernos. Es importante conocernos y respetarnos, así como yo dije, Sawabona, ¿no? Yo te respeto, así tiene que ser. Respetarnos, el respeto es importante. Por eso yo quiero decirte que te ofrezco mi corazón y mis manos para seguir en el grupo. Okay. Gracias. Creo que en nombre de todos los que estamos, porque la verdad para nosotros es un honor el poder compartir estas palabras. Yo te contesto también con Ubuntu, del idioma Zulú, lo que decía hoy cuando terminaba esta presentación, ¿no? Este espíritu que también nos trae a nosotros a reunirnos en esta tifloteca, esto de poder pensar, de ser, si somos todos, ser en ese todos. No dejar de ser, pero dejar ser en ese todo. Entonces me parece que rescatar esa bella palabra o bella filosofía que tiene, bueno, la verdad que para nosotros
es un honor el haberte contado, el haberte tenido y ojalá podamos seguir conversando. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ustedes no saben, yo la verdad que esta mañana cuando te hablé por teléfono era para decirte que no iba a estar a la tarde, porque me sentía muy mal. Y después, bueno, yo tengo, no sé qué es, si es virtud o defecto, pero yo dije, no puede ser, yo me voy a sentir bien. Y dentro de todo, bueno, yo hice yo, mis meditaciones, y bueno, tal es así que, fíjate vos que ni siquiera la tos me molestó. Así que yo estoy contenta de haber estado. Y les agradezco muchísimo, muchísimo el poder compartir con todos ustedes. Excelente cada uno de ustedes. Excelente. Muchísimas gracias, Lucía. El placer fue nuestro, sin dudas, y no sé si Hugo o alguien más quería también agregar algo más, todo del chat, o alguien quería compartir algo, alguna sensación. ¿Yo puedo hablar algo? Sí, por favor, adelante. Hola Marce, bueno, Betina Sutión de Hola, Paraná. Betty, ¿cómo estás? Qué gusto. Felicitaciones por el encuentro. Bueno, me quedaba esas palabras ricas, bueno, de cada una que habló, y de Lucía que engordó el corazón en relación a las luchas y al reconocer ciertas debilidades y ciertas fortalezas que tenemos. Creo que por lo que se vivencia, lo elemental y los grandes cambios, que es lo que ponía en el chat, viene de los propios movimientos. Ahí está surgiendo lo básico para el provocar cambios, más allá de que hay distintas responsabilidades, ¿no? Después tendrá el Estado sus responsabilidades, las entidades, pero bueno, las organizaciones, de las propias personas con discapacidad o de las propias personas que reconocen una vulnerabilidad. Creo que la vulnerabilidad está mal entendida a veces, o está muy por arriba la autonomía pensada, pero en realidad, a ver, es mentira que nadie va a lograr nada solo, que la autonomía sea con otros, con otras, a partir de que nos reconocemos vulnerables, pero es una vulnerabilidad linda y sana que nos haga movilizarnos para encontrarnos con otros, con otras, y darnos cuenta que necesitamos apoyos, todos, para cualquier cosa, y para lo que sea nos encontraremos con otros y con otras para darle lucha y para provocar cambios, cada uno, pero corriéndonos de esto que nos ha hecho creer el neoliberalismo de que hay que ser autónomos y que la autonomía quiere decir que yo puedo provocar mis propios cambios solitos y puedo hacer todo solo, ¿sí? Se puede ser independiente por un montón de cosas, se puede ser autónomo por un montón de cosas, pero la verdadera autonomía de yo solo con yo solo es mentira, y que ahí está reconocernos vulnerables y buscarnos, encontrarnos con otros y darle batalla todos juntos y encontrándonos como hoy, además de distintos sectores, pudiendo conocernos, copiarnos ideas y luchar todos juntos. Bien, bien, feliz de este encuentro. Gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias, Bettina, muchísimas gracias. Gracias. Qué buenas palabras. Yo, Marcelo. Sí, por favor, sí. Soy Georgina de Santa Rosa. Un gusto, Georgie, un gusto. Te quiero agradecer por la invitación y me interesa mucho el tema, y en algunas otras oportunidades voy a contar nuestra experiencia. Dale, cómo no. De cómo nos conocimos, cómo aprendí de vos un montón de cosas, y que gracias a eso me ayudaste un montón. Nos ayudamos mutuamente, Geo, así que un abrazo grande. Amiga. Porque en mi secundaria yo descubrí que era una discapacitada, y vos me diste una mano enorme. Bueno, siempre viste que nos acompañamos mutuamente en la Sí. vida todos, así que gracias por participar, y por supuesto te esperamos seguramente nos vamos a conectar para poder seguir charlando, ¿crees? Bueno. Gracias, Georgina, gracias. ¿Y te parece, Marcelo? Ya vamos haciendo cierre de del espacio de la Tifloteca. No sé si querés hacer alguna palabra para cerrar. Ya este ciclo que recién empieza, así que vamos a tener mucho más
charlas para acompañar. Sí, 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 seguramente quedan muchas más y queda grabado también esto como para poder retomarlo, reelaborarlo y resignificar esto que nos enseñaba también Lucía hace un ratito, como para poder volver a pensar, volver a descubrirnos mientras encontramos la mirada del otro, el trayecto del otro. Me parece que por ahí va esta invitación a encontrar las huellas de otros y otras y de volver a mirar. Así que gracias. Bueno, entonces mandamos un saludo a toda la gente que se conectó, que nos acompañó, a los disertantes que estuvieron participando hoy, Soledad Gelbes,